Onda Cero. Servicios informativos. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En Onda Cero, Al Día. Carlos Alsina. Buenos días, bienvenidos al martes 1 de julio de 1997, el día que iba a ser el número 232 del secuestro de Cosme del Cló, pero que al final ha sido el de su puesta en libertad. La banda terrorista ha soltado al abogado vizcaíno hacia la 1 de esta madrugada en El Hórreo, donde le ha dejado atado de pies y de manos a un árbol. Allí le ha localizado la Ertzaintza, que a su vez ha comunicado la noticia a la familia del Cló. Los servicios informativos de Onda Cero facilitábamos esta información a las 3 menos cuarto, en conversación en directo con Carmelo Renovales, el portavoz de los del Cló. Me han dicho que Cosmo está bien y que ha sido liberado en la zona de Durango y que la Ertzaintza lo llevaba ya para casa. Y me han avisado hace exactamente un cuarto de hora. El 11 de noviembre fue secuestrado Cosme del Cló. 232 días después, su familia ha podido reencontrarse ya con este abogado de 34 años. Una unidad móvil de Onda Cero hace guardia desde hace ya algunas horas a las puertas del domicilio de los del Cló en Las Arenas, en Guecho. Juan Carlos de Julián, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Ya ha llegado Cosme del Cló, ¿verdad? Ya está Cosme del Cló en casa, ya está con los suyos. Llegaba en una furgoneta de la Ertzaintza a las 5 horas y 40 minutos, es decir, hace poco más. Así empezó el informativo matinal de esta cadena de radio hace 20 años menos un día. Empezó compartiendo con nuestros oyentes de entonces, muchos de ustedes pues seguro que estaban ya allí, la feliz noticia de la libertad de un abogado de Guecho que había estado secuestrado por ETA 8 meses en un zulo de una nave industrial de Irún, sin ventilación y sin luz natural. Se llamaba Cosme del Cló. Empezamos compartiendo aquella noticia que se había producido apenas 3 horas antes, pero empezamos también deseando poder llegar a contar otra noticia de la que algo sabíamos ya, pero que aún debía mantenerse en secreto, porque era una operación de la Guardia Civil que estaba en marcha y que a esa hora buscaba otro zulo en el que ETA tenía secuestrada a otra persona, cuyo nombre seguramente a ustedes les suena mucho más. José Antonio Ortega Lara, un funcionario de la prisión de Logroño, tenía 39 años, casado, padre de un crío, al que la banda había capturado en el garaje de su casa 1 año y medio antes. Han transcurrido 20 años menos un día de aquella mañana del 1 de julio del 97, que fue una de esas raras mañanas en las que la radio solo da buenas noticias. Y hoy, como les venimos avanzando en estos últimos días, hoy, si usted lo desea, ahora mismo, si usted lo desea, puede escuchar en nuestra página web y en nuestras aplicaciones para móviles la emisión completa de aquella mañana de 1997, desde este momento y hasta las 9 en punto del día de hoy. Así que Onda Cero se desdobla hoy en el tiempo y ofrece esta doble señal para que usted pueda elegir nuestra emisión de 1997 y nuestra emisión de hoy, 30 de junio del año 2017. Desde esta emisión del presente iremos conectando de cuando en cuando con la Onda Cero de 1997 para volver a vivir en directo la emoción que ustedes y nosotros seguro sentimos entonces. En la mayor parte de España. Son las 6:16 de la mañana, son las 5:16 en Canarias. Conectamos con Onda Cero 1997. ¿Qué estaremos contando? Satisfacción de la clase política del País Vasco y satisfacción de toda la sociedad de Euskadi, muy especialmente de esos colectivos pacifistas que durante muchos meses se han concentrado prácticamente a diario, desde luego todas las semanas, en algún punto del País Vasco para mostrar su rechazo a estos dos secuestros, al de Cosme del Cló y al de José Antonio Ortega Lara. Por eso también es un día de satisfacción y es un día en el que merece felicitación todos estos colectivos ciudadanos, especialmente Gesto por la Paz, con uno de cuyos miembros charlábamos también a lo largo de esta madrugada, con Jesús Herrero. Yo creo que en estos momentos la primera valoración es una valoración de alegría, pensando en que se ha resuelto un grave problema personal y familiar, y creo en la sociedad vasca, y que una persona ha recuperado lo más elemental de cualquier persona, que es su libertad y por tanto su dignidad como persona. Gesto por la Paz es el colectivo que se inventó hace ya algún tiempo el lazo azul como demostración de ese rechazo
hacia cualquier secuestro, hacia esta forma de tortura que practica con tanta asiduidad la banda terrorista ETA. Un movimiento, el del Lazo Azul, que comenzó con el secuestro de Julio Iglesias Zamora, el ingeniero de Ikusi, que registró algún altibajo durante el secuestro de José María Aldaya y que ahora, sin embargo, con este doble secuestro de Cosme del Clou y de Ortega Lara, ha reaparecido con toda la fuerza emisión que merece. de Onda Cero de hace 20 años, con la que estamos conectando esta mañana. Se cumplían 4 horas y 18 minutos de libertad para Cosme del Clou en aquella mañana de radio en la que aún estaban por contar las noticias más importantes. La misma historia que ya más de uno. La familia de Julio Iglesias Zamora, o de José María Aldaya, o de tantos otros. Los familiares pagan por la libertad de uno de los suyos y lo hacen entre la comprensión general de todas las gentes de bien, por duro que pueda resultar. Este locutor que hace 20 años menos un día les informaba a ustedes de la liberación de Cosme del Clou, abogado hijo de un industrial, secuestrado 8 meses en un zulo de Irún. Este locutor, digo, ya sabía a esta hora de la mañana que la noticia con mayúsculas de ese día no iba a ser esta de la liberación de Cosme del Clou, sino esta otra, la liberación de José Antonio Ortega Lara. Lo que pasa es que aún no se podía contar a los oyentes esa noticia, pero a esta hora de hace 20 años menos un día, un grupo de guardias civiles había conseguido ya bajar al zulo de la nave de Mondragón, había conseguido sofocar la ansiedad de José Antonio y había informado a sus superiores del Ministerio del Interior de que el secuestrado estaba vivo, porque hasta ese momento alguna duda había al respecto. Estaba brutalmente desmejorado, estaba esquelético, con la vista deteriorada, perdida, con el aspecto de un anciano. Tenía 39 años José Antonio Ortega Lara en aquel momento. Estaba a punto de recibir ya a esta hora de la mañana la noticia su esposa Domitila, en su domicilio de Burgos, y el resto de los españoles lo íbamos a saber solo unos minutos después. Esta mañana, se lo recuerdo, usted puede seguir la emisión original de Onda Cero en aquella otra mañana de 1997 en la página web y en nuestras aplicaciones, donde estamos volviendo a vivir íntegramente todos los acontecimientos de aquel día tal como sucedieron. Adelante, tanto aquí en la radio de 2017. Los personajes políticos, las personalidades y también los miembros de los colectivos pacifistas con los que hemos podido ir conversando. El recuerdo para la familia de José Antonio Ortega Lara. Decíamos que había sido puesto en libertad Cosme del Clou y que, sin embargo, se cumplen 532 días del secuestro del funcionario de prisiones. Aunque creo que tenemos noticias, imagino que muy buenas, también en este sentido. Félix Madero, director de los informativos de Onda Cero, buenos días. Buenos días, Carlos Alsina. Tenemos noticias muy buenas. Es una noche de emociones, desde luego, desde esta madrugada en Cosme del Clou, y ahora podemos confirmar, Onda Cero acaba de confirmar en fuentes oficiales que José Antonio Ortega Lara ha sido liberado por la Guardia Civil. Al parecer, la operación se ha producido en Vizcaya. Han sido miembros, insisto, de la Guardia Civil del cuartel de Inchaurrondo. En estos momentos, Ortega Lara, que llevaba ya secuestrado 532 días, se dirige en una ambulancia hacia el cuartel de Inchaurrondo. Insisto que la operación se ha producido esta madrugada y que ha sido liberado por miembros de la Benemérita. Esta es la última hora, esta es la información que podemos confirmar, que hemos confirmado en este momento en fuentes del Ministerio del Interior. José Antonio Ortega Lara, liberado. Pide paso desde Bilbao Félix Sereña. Adelante, Félix. Sí, compañeros de Madrid, un teletipo de Basco Press que nos llega en el preciso momento. Varios de los secuestradores han sido detenidos. Señala al del teletipo, Ortega Lara se encuentra vivo y está siendo trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. Ahí queda la noticia que adelantan los servicios informativos de Onda Cero, la liberación de José Antonio Ortega Lara por parte de la Guardia Civil. Y en este momento el examen médico al que lógicamente va a ser sometido el funcionario de prisiones. 532 días de larguísimo secuestro. Son las 7 y 11 minutos, las 6 y 11 en las Islas Canarias. Vamos a seguir contándoles la actualidad, que ya ven cómo viene esta mañana, cargada de noticias felices, pero antes tenemos que hacer un alto. Son las 8 en punto de la mañana, cosas. Son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno, con Alsina. Les digo una cosa, en la Onda Cero de 1997 está empezando ahora mismo el programa de Luis del Olmo. Protagonistas, programa independiente de la mañana, edición número 6891, martes 1 de julio de 1997. Buenos días, España. Les saluda Luis del Olmo desde los estudios de Onda Rambla, aquí en Barcelona, para todas las emisoras de Onda Cero. Las dos buenas noticias del día nos hablan de libertad. Libertad, la palabra más querida de la radio. A las 2:30 de la madrugada, en la localidad vizcaína de Elorrio,
atado a un árbol, Cosme del Cló fue localizado por la Ertzaintza después de una llamada telefónica al diario etarra Egui. Y esta mañana, en un zulo dentro de un caserío allá en Mondragón, la Guardia Civil ha liberado a José Antonio Ortega Lara, después de una importante operación saldada con 4 detenciones. Terminan los 2 secuestros con los que el terrorismo etarra chantajeaba nuestra democracia. El final, que en el caso de Cosme del Cló ha sido agridulce, porque ha sido a cambio de 1.000 millones de pesetas que engrosarán las arcas de los criminales, pero en el caso de Ortega Lara ha sido de lo más feliz gracias a la labor de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior. 20 años se van a cumplir mañana de aquel primer día del mes de julio del año 1997. La palabra más querida de la radio, decía Luis aquella mañana a esta misma hora, la palabra más querida de la radio es libertad. La palabra que aquel día pudimos proclamar por 2 veces y con la que ustedes, los oyentes madrugadores de entonces, se desayunaron. Doy por hecho que con la misma felicidad con la que la pronunciábamos quienes estábamos a este lado del micrófono. Claro, hoy produce vértigo recordar aquello, pero ETA, la organización que mataba y secuestraba y extorsionaba, ETA había tenido secuestrados al mismo tiempo a 2 rehenes. Ortega Lara en Mondragón, en el zulo de Mondragón, y a Cosme del Cló en un zulo en Irún. Y no era la primera vez que la banda terrorista tenía a más de un secuestrado al mismo tiempo. A José Antonio Ortega Lara, de hecho, lo habían capturado 1 año y medio antes, cuando todavía tenían secuestrado a José María Aldaya, el empresario de Alditrans. Estuvo casi 1 año retenido por no pagar la extorsión de los terroristas, ¿no? Por no pagarles la extorsión. A la familia de Cosme del Cló, este abogado de Guecho, le exigió ETA, lo contaba Luis del Olmo hace un momento, en el 97, le exigió un rescate que entonces se estimó en 1.000 millones de pesetas, 6 millones de euros. Al Estado, al gobierno de España, lo que le exigía ETA para poner en libertad a José Antonio Ortega Lara era el traslado de todos los reclusos etarras al País Vasco. El dinero de la familia del Cló lo obtuvo la banda terrorista. El traslado de los reclusos etarras, no. En la misma madrugada los etarras dejaron libre a Cosme del Cló, después de haber cobrado, y la Guardia Civil le devolvió la libertad a José Antonio Ortega Lara. Los guardias civiles de Inchaorrondo, en una operación fulminante, pero que era fruto de muchos meses de investigación muy minuciosa. Como les hemos venido contando estos días y como les estamos contando hoy, aquella fue una de esas mañanas felices. Una de esas pocas mañanas que en la radio solo contamos buenas noticias. Y la emoción reverdece ahora, ¿no? Aún sabiendo, o precisamente porque sabemos, lo que vino después de aquella mañana de la libertad de Ortega Lara. Cuando ETA volvió a intentar el chantaje al Estado, pero esta vez capturando a un jovencísimo concejal de Pueblo de Vizcaya, en Hermoa, y poniendo día y hora a su asesinato. Lo matarían en 48 horas y en efecto lo mataron. El nombre de Miguel Ángel Blanco Garrido, sería el más repetido, sería el más llorado en aquel mes de julio de hace 20 años en nuestro país. Pero eso vendría después, porque aquella mañana del primer día de julio, Miguel Ángel seguía siendo un concejal anónimo con la vida corriente de un joven empleado de una empresa informática de Eibar que acababa de comprarse un coche y aún no se lo habían dado. Cuando Peugeot entregó el coche a la familia, Miguel Ángel ya había sido asesinado. Que tocaba en un grupo musical, seguro que usted se acuerda, la batería, los sábados actuaban, y que tenía una novia que se llamaba como su hermana, se llamaba Marimar. Aquella mañana feliz que hoy estamos recordando, la mañana del 1 de julio de 1997, el nombre que todavía estaba en boca de todos, y este sí, con gran alborozo, resumir a los oyentes cómo fue aquella mañana. Resumírselo con un texto que hemos desempolvado también. Este es un texto de hace 20 años, con algunos pasajes sonoros de hace 20 años, que forman parte de un documento sonoro que se preparó en su momento para dejar constancia de cómo había sido aquella noche y mañana de radio, y que sin embargo nunca llegó a emitirse, este documento sonoro, por circunstancias que no vienen al caso, John. Y por tanto, 20 años después, pues vamos a emitirlo por primera vez. Y este es el relato.
Empieza diciendo que de las muchas razones que puede tener un hombre para dejarse barba, José Antonio Ortega Lara eligió la más grande: hacer feliz a su hijo Dani, de 3 años, el día que volvieran a encontrarse. Cuando ese momento llegó, 532 días después, Dani ya no tenía 3 años, sino 4 y medio, y ni una sola noche había dejado de preguntar antes de irse a la cama por qué papá tardaba tanto en volver a casa. Las barbas que recibía y que llevaba a José Antonio se debían fundamentalmente a que él sabía que al niño le agradaba jugar con las barbas de su tío Francisco cuando era muy niño, y entonces en sus días de secuestro José Antonio se ha ido dejando la barba con sumo cariño para que su hijo también pudiese jugar con sus barbas a la vuelta. Esta es la voz de Isaac Díez, el cuñado de José Antonio, hermano de Domitila, la esposa, y tío, por tanto, de Dani. Isaac y su hermana Domitila comparecieron ante los medios de comunicación en Burgos, que es la ciudad en la que residían y residen, la noche del 2 de julio de 1997. Habían transcurrido apenas 38 horas desde la liberación de José Antonio. A lo largo de los 20 minutos que duró aquella rueda de prensa, solo en 2 ocasiones sonrió abiertamente Domitila. Las 2 ocasiones en que habló de su hijo Dani. El niño, pues me preguntaba que por qué papá tardaba tanto, pues cosas de esas, de papá, pues que le hablara de papá, de cuando era pequeño, y que cuándo iba a venir. Hoy estoy triste, digo, hombre, ¿y por qué estás triste si estamos aquí? Dice, pues estoy triste porque yo pensaba que hoy iba a venir papá. Que por qué no íbamos de vacaciones, cuando tuviera vacaciones, que por qué no íbamos a verlo. El 30 de junio de 1997, o sea, tal día como hoy, Daniel Ortega Díez se fue a dormir sin saber que esa noche recuperaría a su padre. Bueno, esto tampoco lo contamos en su momento, hace 20 años, pero ocurrió que a última hora de la tarde de ese día 30 de junio, los informativos de esta cadena tuvimos noticia de un dato del que no informamos a los oyentes en ese momento. Tuvimos noticia de que esa madrugada la Guardia Civil del cuartel de Inchaurrondo iba a realizar una operación con la que esperaba localizar el lugar en el que ETA mantenía secuestrado al funcionario de prisiones. Si todo iba bien, en algún momento de esa noche saltaría la noticia de que había un despliegue de la Guardia Civil en marcha. A las 3 menos 20 minutos de esa madrugada, cuando uno estaba aguardando la noticia de Ortega Lara, lo que salió fue un teletipo de la agencia Europa Press que informaba de la puesta en libertad de un secuestrado, pero que no era Ortega Lara, sino Cosme del Cló, el abogado de Guecho, extorsionado por la banda ETA. A esa hora, y en aquel momento, en aquel año, Onda Cero emitía el programa de Juan Antonio Cebrián. Interrumpimos por un momento nuestra tribuna libre, tribuna abierta, porque los servicios informativos de Onda Cero Radio tienen algo que contar. Carlos Asina, buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Despacho de urgencia de la agencia Europa Press, Cosme del Cló en libertad. Ha sido liberado esta noche, según cuenta esta agencia de noticias, por la organización terrorista ETA. Al parecer es una información que tiene todos los visos de ser correcta, porque la ha facilitado el propio portavoz de la familia del Cló, Carmelo Renovales, en conversación, insisto, con la agencia Europa Press. Ha añadido el portavoz de la familia que en estos momentos Cosme del Cló se encuentra camino de su casa, escoltado por la Policía Autónoma Vasca. Son todas las noticias que tenemos. Los oyentes de Onda Cero fueron los primeros en escuchar esta noticia y en escuchar también en directo el testimonio del portavoz de la familia del Cló, que se llamaba Carmelo Renovales. Me han dicho que Cosmo está bien y que ha sido liberado en la zona de Durango y que la archaña lo llevaba ya para casa. Y me han avisado hace exactamente un cuarto de hora. La libertad recuperada de Cosme del Cló ocupó toda la madrugada de Onda Cero en un especial informativo que levantó de la cama a los portavoces de los partidos políticos de Euskadi. Todos aquellos con los que hablamos en aquella madrugada tenían en mente al funcionario que permanecía secuestrado. Se acaba una pesadilla, ¿no? Y desde luego algo que supongo que estará todo el mundo pensando, y es que hagan lo mismo, por favor, con Ortega Lara, que lo hagan ya. Lo que ninguno de ellos sabía es que al mismo tiempo que estábamos informando de la libertad de Cosme del Cló, estábamos buscando respuestas a unas cuantas preguntas que se nos habían ido planteando. La pregunta principal era qué estaba sucediendo exactamente en esa noche, por qué no terminaban de encajar las piezas. Nos preguntábamos si acaso era Cosme del Cló quien estaba en el zulo en el que la Guardia Civil creía que iba a encontrar
a Ortega Lara. Nos preguntábamos dónde están entonces esos agentes de Inchaurrondo. Luego supimos que eran 60 los que estaban movilizados. Nos preguntábamos si seguía adelante esa operación, que luego supimos que se llamaba Operación Bol, o si acaso había llegado a ponerse en marcha. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En Onda Cero, al día. Buenos días, bienvenidos al martes 1 de julio de 1997, el día que iba a ser el número 232 del secuestro de Cosme del Cló, pero que al final ha sido el de su puesta en libertad. Claro, cuando iniciamos aquel día el informativo matinal a las 6 de la mañana, hablábamos de Cosme del Cló. Pero a esa hora, la Guardia Civil ya estaba rodeando la nave industrial de Mondragón, donde ETA retenía en un agujero a José Antonio Ortega Lara. La dirección de informativos de esta cadena, el director de informativos era Félix Madero, obtuvo la confirmación de que la operación de la que habíamos tenido noticias seguía adelante. Pero en la antena, la única noticia seguía siendo la libertad del Cló. Juan Carlos de Julián, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Ya ha llegado Cosme del Cló, ¿verdad? Ya está Cosme del Cló en casa, ya está con los suyos. Llegaba en una furgoneta de la Archancha a las 5 horas y 40 minutos, es decir, hace poco más de 20 minutos. Ha llegado hasta esta calle donde nos encontramos, calle Santiago Zavala Reche, número 3, domicilio de los del Cló, en el barrio de las Arenas. A la misma hora en la que Cosme del Cló estaba pisando de nuevo su casa, agentes de la Guardia Civil estaban cruzando el acceso a la nave industrial de Mondragón. Consigo llevaban a Josu Bolinaga, uno de los 4 etarras detenidos esa misma madrugada. Y Josu Bolinaga se resistía a revelar el lugar exacto donde estaba el zulo, sobre todo la manera de acceder a ese agujero. Los minutos se hacían eternos en Mondragón. Y también, aunque nadie lo supiera, en la radio. ¿De qué se habla en La Rioja, Onda Cero Logroño? Cecilia Romero, buenos días. Buenos días. Aquí nos mostramos esperanzados con la posibilidad de que el funcionario de la cárcel de Logroño, José Antonio Ortega Lara, pueda estar pronto con los suyos, como lo está desde esta noche Cosme del Cló. Y anotamos también que en la última sesión parlamentaria, antes de las vacaciones, se aprobó por fin la ley que regulará el Consejo Económico y Social. Vamos hablando con nuestras emisoras y contando otras noticias. Cuando supimos, 7 menos 5 minutos de la mañana de aquel día, que el ministro del Interior había recibido ya la llamada del director general de la Guardia Civil. El director le dijo al ministro, ministro, ya lo tenemos. Uno de los agentes de Inchaurrondo había sido el encargado de bajar al zulo y de aplacar la ansiedad, la inquietud de José Antonio Ortega Lara, que creyendo que era uno de los etarras, de los secuestradores, le dijo nada más verle aparecer, matadme de una puta vez. Ese agente tuvo ocasión de describir días después la primera impresión que le produjo el secuestrado. Al encontrarme yo a esa persona, recordé las películas que hay de los americanos, ¿no? Esto de la guerra de Vietnam y demás, ¿no? Y ese hombre me lo encontré igual que como estaban ellos, con las mismas condiciones, ¿no? Él estaba flaco, o sea, yo cuando lo tocaba, le tocaba simplemente los huesos. Con Ortega Lara fuera del zulo, a esa hora de la mañana, poco antes de las 7. Con los 4 secuestradores detenidos, la operación se dio por felizmente concluida y con éxito, naturalmente. A las 7:05, el ministro del Interior comunicó la noticia a la esposa de José Antonio, a Domitila. Y 6 minutos después, los oyentes de Onda Cero estaban escuchando por primera vez la frase que más se repetiría a lo largo de ese día. La noticia de la libertad. Onda Cero acaba de confirmar en fuentes oficiales que José Antonio Ortega Lara ha sido librado por la Guardia Civil. Al parecer, la operación se ha producido en Vizcaya. Han sido miembros, insisto, de la Guardia Civil del cuartel de Inchaurrondo. En estos momentos, Ortega Lara, que llevaba ya secuestrado 532 días, se dirige en una ambulancia hacia el cuartel de Inchaurrondo. A partir de ese momento, en 3 lugares de España se empezaron a vivir instantes de una hondísima emoción. Los 3 lugares eran el hogar de los Ortega Díez en Burgos, el cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo y la prisión de Logroño. Allí también fue un guardia civil quien anunció la noticia a los compañeros de José Antonio. Y a eso de las 7 de la mañana, 7:10, he sentido que golpeaban la puerta. Y como estaba con el sopor de estar dormido, me despertó y he visto que era un guardia civil que golpeaba la puerta. Entonces me ha asustado porque no sabía por qué golpeaba la puerta y he salido del sopor de estar dormido a ver qué pasaba. Y es el que me ha comunicado de que, sin tener certeza absoluta, que estaba sin confirmar todavía, posiblemente hubieran liberado a José Antonio. Entonces, entre el nerviosismo de la noticia, lo dormido que yo me encontraba, lo alterado que él estaba, ni acertábamos a enchufar la radio. Los compañeros del funcionario liberado
invitados serán los primeros en felicitarse públicamente a través de esta radio. Eran las 7:30 de la mañana. Pues después de 531 días, perdóname por la emoción, pues el mejor día de todos estos 531, ¿no? Que todo lo que hemos pasado ha merecido simplemente eso. Y que gracias a toda la sociedad. La emoción de los funcionarios de la prisión de Logroño, que se contagió de inmediato a todas las personas, que eran muchísimas, que durante año y medio habían colgado el lazo azul de sus solapas. El disfrute de este júbilo por la libertad recuperada de José Antonio y de Cosme atesora asimismo la satisfacción de saber que los ciudadanos y ciudadanas hemos cumplido con el deber cívico de la defensa de la convivencia democrática y del respeto a los derechos humanos. La emoción y la felicidad que se contagió también aquella mañana a los grupos políticos, al conjunto de las instituciones, al gobierno de la nación. Nos hemos despertado con una alegría inmensa, ¿verdad? Y como usted dice, todos los hombres y mujeres de bien, hoy estamos satisfechos de que 2 hombres que estaban siendo torturados pues estén ya con sus familias. Y fue así, al cabo de una madrugada apasionante, como Onda Cero culminó 5 horas de información en directo, con el comentario que al filo de las 8 de la mañana de aquel día firmó en antena Félix Madero. Me acuerdo a esta hora de un hermoso comentario de Fernando Onega que empezaba diciendo: buenos días, libertad. Era la madrugada siguiente al golpe de Estado del 23 de febrero. Conviene que sepan que les hemos informado con todos los detalles, pero también con toda la responsabilidad. Conviene que sepan que cuando Onda Cero sabía que la operación se estaba produciendo, el Ministerio del Interior nos pidió silencio y guardamos silencio. Ha sido nuestra pequeña colaboración para que todos podamos vivir un día en el que más que nunca, con Cosme y su familia, José Antonio, Domitila y su pequeño chavalín, digamos muy alto aquello de buenos días, libertad. José Antonio Ortega Lara, 24 kilos menos que cuando lo metieron en el Zulo, llegó a primera hora del primer día de julio al cuartel de Inchaurrando. El examen médico apreció una fuerte desnutrición y una enorme fatiga. Unas horas después, bueno, unas horas no, 542 días después, José Antonio pudo reencontrarse con Domitila. Únicamente Isaac, el hermano de ella, fue testigo de ese primer encuentro. Estaba preparado, era una sala y el encuentro fue realmente pues altamente emocionante, es ya impresionante. Bueno, después de tantos días no esperaba encontrármelo muy bien, pero la verdad es que me impresionó mucho, me dolió muchísimo verle cómo estaba. Habría que esperar al día siguiente para ver en público a José Antonio y a Domitila de regreso en su casa de Burgos. Un helicóptero los trasladó desde San Sebastián hasta la comandancia de la Guardia Civil de la capital burgalesa. A esa misma hora, Cosme del Cló comparecía ante la prensa en el Parque Tecnológico de Zamudio. Quiero enviar desde aquí un emocionado abrazo a mi colega de Zulo, a José Antonio Ortega y a toda su familia. El colega de Zulo. La familia Ortega Díez volvía así a estar completa. Y Dani, que era un niño rubio y muy inquieto, 4 años y medio, ya no tuvo que preguntar esa noche por qué papá tardaba tanto en volver. Y José Antonio le animó a que le tirara de las barbas antes de llamar al día siguiente al barbero para que hiciera su trabajo y se las afeitara. En el momento justo en que le estaba quitando la barba, apareció por allí, se estaba echando la siesta y apareció por allí muy majete, y su padre con ilusión de que le viera, su madre, mira que le están quitando a papá la barba, ¿no? La noche en que Daniel Ortega Díez recuperó a su padre, Burgos estalló en fiestas. Por fin José Antonio en casa, se leía en la pancarta que el ayuntamiento desplegó en el mismo balcón desde el que Domitila tomó la palabra para dar las gracias a todos los que habían hecho posible el reencuentro. Hoy, tras los encuentros tan honda y profundamente vividos, mi gracias es un gracias sonoro. Gracias a cuantos nos habéis acompañado, los de cerca y los de lejos, amigos y también desconocidos. Gracias a las personas y a los grupos, a las instituciones y a los individuos. Un gracias que quiere ser alegre,
un gracias muy sentido. Las cosas no se olvidan, se asimilan o no. Buenas tardes y felices fiestas a todos. Gracias. Los días siguientes a su liberación, José Antonio Ortega Lara hablaba poco, lento y siempre en voz muy baja. Y fue así, lentamente y hablando bajo, como un día les dijo a los suyos: no sabéis cómo son los terroristas. Seguro que ahora matan a alguien. Los días más duros de aquel mes de julio del año 97 aún estaban por llegar. Muy buenas tardes. Un concejal del Partido Popular en la localidad vizcaína de Ermua, Miguel Ángel Blanco Garrido, ha sido secuestrado por la banda terrorista ETA. Así lo ha anunciado una llamada anónima al diario Egui. Me llamó un compañero suyo del grupo musical. Acto seguido, pues esta persona decidió llamar a su madre, y su madre me llamó a mí. Y bueno, que a ver dónde estaba, le comentaba que mira, voy a entrar, mira por todos los sitios, pero yo no lo encuentro. Estamos viviendo unos duros momentos, una angustiosa espera, pero todavía no hemos perdido la ilusión y la esperanza de que Miguel vuelva a casa y de que pronto esté con nosotros, porque un ser humano no puede tener un futuro de 48 horas. A las 03 horas del día 13 de julio, el paciente don Miguel Ángel Blanco presenta una exploración neurológica de muerte cerebral, es decir, lo que normalmente se denomina electroencefalograma plano. Un chaval que le hemos visto crecer, que se ha criado con mis hijos y quitarle la vida así. No hay derecho a esto. Que se marchen de Euskadi estos asesinos y que nos dejen vivir en paz. La muerte de Miguel Ángel no debe ser estéril y ha de servir necesariamente para que todas las gentes de Euskadi abandonen el miedo a expresar en público sus ideas en defensa del derecho a vivir libremente y con dignidad. Se ha arrancado el esparadrapo de la boca y ha hablado muy alto, muy claro, muy firme y con una sola voz. Hasta aquí hemos llegado, han dicho. Todo esto sucedió hace 20 años. Y estos próximos días pues van a ser días de hacer memoria, y está bien, creo yo, que tengamos siempre presente la memoria de lo que realmente sucedió, ahora que hay tantos tratando de contarnos una historia que no fue. La historia real fue esta. La historia real es la de unos tipos que esperan al regreso de su trabajo a un funcionario de prisiones absolutamente anónimo llamado José Antonio Ortega Lara, lo meten en el maletero de un coche y se lo llevan a un agujero de Mondragón y lo tienen allí dentro durante casi 1 año y medio. Esto es lo que sucedió. Y lo que vino luego, en las próximas semanas, pues recordaremos también Ermua y Miguel Ángel Blanco y todo lo que tuvimos ocasión de vivir y de sufrir hace 20 años. Bueno, ¿cómo se os queda el cuerpo al volver al recordar todo aquello, ¿no? Algunos, como erais muy jóvenes, pues aún no estabais en la actividad profesional. Otros, como John Mueller, pues sí, estaba en el diario El Mundo, imagino, en aquellos días, ¿no? Estaba en El Mundo y daba la circunstancia que era su director, pero la función era redactor jefe de noche, con lo cual era el responsable de la segunda edición del periódico. Y aquella noche fue esta noche, porque es la noche del 30 de junio al 1 de julio. Curiosamente era una circunstancia muy parecida a la de hoy. Estaba a punto de irme de vacaciones, me iba justo en julio porque yo tenía que guardar el periódico en agosto. Y en aquel momento, esa noche fue muy intensa porque el director del Mundo entonces, que era Pedro J. Ramírez, cenaba con el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Y aquella cena había despertado una cierta expectación entre los periodistas porque
se decía que ahí en esa cena se iban a aclarar muchas cosas de la relación muy crítica que tenía el mundo hasta ese momento con los ministros del Interior. No te olvides que habíamos publicado todo lo del caso Gal, etcétera, con lo cual al periódico en algún momento se le había acusado de estar a favor del entorno de ETA, etcétera, y de ir en contra de la Fuerza de Seguridad del Estado. Y esto, aunque había cambiado el gobierno, había quedado esa impronta de que el mundo tenía una actitud alerta respecto de los abusos de las fuerzas de seguridad. También habíamos publicado la famosa historia de Lasa y Zabala, que lo había descubierto Fernando Garea. Bueno, pues entonces esa noche era muy interesante y de pronto Pedro J. me empezó a llamar al periódico para decirme que a mayor oreja no paraban de llamarle durante la cena y que la cena estaba resultando muy, muy inquietante y que no paraban de llamarle. Y de pronto, como sobre la 1:30 o a la 1 por ahí, que él la cena se acababa, él me llama y me dice lo que pasa es que han liberado a Cosme del Cló. Y nos pusimos en marcha inmediatamente, llamamos a la redacción del País Vasco, el director de la edición del País Vasco del Mundo era Melchor Miralles, al que levanté de su cama y le dije, han liberado a Del Cló, se fue al periódico, montó el dispositivo y empezamos a elaborar una edición. Y he tenido que revisar los ejemplares que publicamos para hacer memoria y entonces hay una primera, es la segunda edición en realidad, la primera edición del periódico, vete a saber con qué historia iría, yo creo que probablemente con una que decía que tenía que ver con una polémica que había en Cataluña porque se había descubierto que un concejal del PP había pedido dinero a Javier de la Rosa para la financiación del PP. Imagínate cómo estaban las cosas ya en esa época. Y hay una segunda edición, que es la edición de Madrid, que se titula ETA libera a Cosme del Cló, donde aparece con la foto que había difundido ETA en su momento de Cosme del Cló secuestrado. Y a partir de ahí elaboramos una segunda edición que tuvimos lista sobre las 4 de la mañana, la enviamos a la rotativa, que también se titulaba ETA libera a Cosme del Cló, pero llevaba una foto de Del Cló en chándal caminando por las calles, y ya liberado junto con los servicios de seguridad, las fuerzas de seguridad. Esa edición llega a la rotativa que estaba en Torrejón y en ese momento me llaman para decirme, nosotros estábamos preparándonos para marcharnos, nuestro turno terminaba a las 4 de la mañana y en ese momento la rotativa me llama y me dice, se ha estropeado un cuerpo la rotativa, no hemos podido arrancar. Bueno. Y tuve que decirle a todo el personal que se quedaran en la redacción, en aquella época estaba en la calle Pradillo, no donde está ahora, y tuvimos que esperar 2 horas a que arrancara la rotativa. Esos deben ser las 2 horas más horribles para un redactor jefe de noche porque los higadillos se te salen por la boca. Y al final, sobre las 6 de la mañana, tuvimos lo que llamamos ejemplares buenos, o sea, un motorista me traía desde Torrejón unos ejemplares físicos. Es que en esta época Internet, el correo electrónico era... Yo era una de las 5 personas del mundo que tenía teléfono móvil. Fíjate, en esa época. Es un pionero porque yo en esa época no recuerdo. Pues yo era una... No, en esa época ni empieza móvil, ni correo electrónico, ni nada de todo. No, pero ahí empieza la introducción paulatina del móvil. Pues como era un cargo importante en el periódico y tenía que tomar decisiones críticas, era uno de los 5 que tenía teléfono móvil. Bueno, la cosa es que me llegan los ejemplares buenos sobre las 6 de la mañana, pasado las 6 de la mañana, estábamos revisándolo y entonces enviamos una nueva edición ampliada donde estaba ya esta fotografía en que se le veía a Cosme del Cló con chándal. Deben ser las 7 porque es lo que tú has dicho en tu investigación. Tenía todo el personal ahí esperando, deseando irse a casa, pues tenían que haber sido a las 4 y eran las 7 y de pronto encendimos la radio y el boletín dice que ETA ha liberado, la Guardia Civil ha liberado a Ortega Lara. Y me acuerdo que los compañeros que estaban, Miki Turchi era una persona que estaba conmigo ahora en OK Diario, Miguel Ángel Turchi era uno de los que trabajaba con nosotros ahí, Pedro Urteaga creo también, de pronto nos miramos y dijimos, no, esa historia ya la llevamos. Y yo les digo, no, Ortega Lara no, llevamos que han liberado a Cosme del Cló. Y caray, todo el mundo se vino abajo, recuerdo que todo el mundo dijo, no puede ser, es una maldición. Y empezamos a montar una tercera edición, que ya fue una edición extraordinaria del Mundo, que salió, yo creo que entre las 10 y las 11 de la mañana. Ya entonces se personaron en la redacción pues Jorge Fernández, Fernando Baeta, Pedro J., etcétera. Y esa edición extra llevaba la gran noticia, que era que la Guardia Civil
había liberado a Ortega después de que ETA soltara del CLO. Bueno, yo creo que hay un homenaje a la radio y a la resistencia de la radio. Los aniversarios no se celebran solos, se celebran porque alguien marca un hito y considera que esto es importante recalcarlo para saber cómo hemos cambiado, cómo eran nuestros temores de entonces y cómo esos temores se han convertido en algo, digamos, más global, mucho más aterrorizante que lo que era entonces, ¿no? Lo que pasa es, claro, las circunstancias cambian y uno piensa que con el paso de los años lo que está por venir siempre se vive mucho más intensamente. Entonces aquello se vivió verdaderamente con una intensidad, un fulgor tremendo, ¿no? Pero la radio, que tiene una resistencia portentosa, a mí me parece que esto es un homenaje explícito a la radio. La radio que empieza en España en la dictadura de Primo de Rivera, que se aprueban las primeras normas en el año 24 y que resiste absolutamente inmaculada después de tantos y tantos años. Y que es más, se ha aliado con la tecnología para ofrecer nuevos productos. Esto que hace Alsina esta mañana, ¿no? Utilizar un canal para hacer un paralelo entre cómo éramos entonces y cómo estamos siendo ahora y cómo vemos aquellos 20 años atrás las cosas que sucedían o que sacudían a España, o que sacudían especialmente a un ciudadano español como era Ortega Lara. Fíjate, Paco, ahora es Internet. Es decir, ahora cómo se hubiera vivido la liberación de Ortega Lara en la era de Internet, porque antes, en 1997, no estaba Internet. Faltarían todavía 3 o 4 años para que empezaran los primeros periódicos. Pero el mundo.es ya estaba. Pero sería muy al inicio. Sería en 1997. 95. Era la época en que la llevaba Mario Tascón y estaba comenzando el mundo.es. Ahora sería, por ejemplo, yo creo mucho más complicado mantener la confidencialidad sobre una operación de la Guardia Civil. Ya en aquella época había filtraciones muy criticadas cuando la Guardia Civil iba a detener etarras y resulta que 10 minutos antes alguna emisora de radio estaba difundiendo que había una operación en marcha, ¿no? Pero esta en concreto se pudo llevar a cabo con la absoluta discreción, incluso de quienes sabían que algo había. No salió nada de lo que estaba en marcha. Sí. Afortunadamente, porque durante muchos minutos los guardias civiles tuvieron una gran preocupación, y era que llevábamos 542 días de secuestro. Y en los últimos días había pocas noticias sobre en qué estado podía estar el rehén, que era Ortega Lara. Y los guardias civiles tenían la preocupación de que no se mantuviera con vida, de que no hubiera sobrevivido a tantos días. Entonces sabían dónde estaba, creían saber dónde estaba el Zulo, no sabían cómo se accedía a él. Luego, ¿os acordáis que salieron las imágenes en televisión que estaba escondido el acceso detrás de una maquinaria? No sé. Debajo de un torno, sí. Pero sobre todo no sabían al entrar en el Zulo qué iban a encontrar. Y por eso se requería de la máxima discreción hasta que se supiera exactamente cuál era la noticia de esa mañana, que afortunadamente fue la mejor de las noticias posibles. También he recordado que luego vino lo que vino, que fue Miguel Ángel Blanco y la venganza de ETA, volviendo a plantear el mismo chantaje del acercamiento de presos a Euskadi, pero con la cuenta atrás de 48 horas para asesinar como hizo. Es que, Carlos, yo creo que es muy relevante hacer el ejercicio de memoria para tener presente en el presente lo que fue ETA y lo que todavía quieren que sea ETA muchos de los que han sobrevivido a esas experiencias. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que Otegi pueda ser un candidato lehendakari en un horizonte más o menos cercano, y a esos paseos que se concedía él en Ondarreta reflexionando sobre hacia dónde vamos, sabiendo que Miguel Ángel Blanco iba a ser ejecutado. Son los años de la mayor ferocidad de ETA, pero creo que ETA siempre ha sido feroz. Pero llegan a reunirse acontecimientos tan estremecedores como la tortura a un hombre en vida, asesinado en vida, por mucho que pretenda decirse lo contrario, al que sucede después la venganza descomunal de Miguel Ángel Blanco. Y yo no voy a hacer distinciones entre guardias civiles, policías, jueces o periodistas, pero sí conviene consolidar este ejercicio de memoria para tener presente lo que es ETA y lo que quieren desdibujar ETA quienes ahora la representan en las instituciones. Y hay una frase que decía el maestro Víctor Márquez Reviriego que es pertinente ahora, ¿no? La fosa común de las hemerotecas. Quiero decir, que ahí en las hemerotecas eso se queda apuntado. Si alguien no va a buscarlo, insisto, si alguien no dice, oye, ¿cómo es posible explicar esta evolución? ¿Cómo aquellos que eran netamente, perversamente malos, intrínsecamente malos, se pueden presentar como salvadores o sanadores de la sociedad? Yo creo que eso es importante recalcarlo. Y son las 9:14.